Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, en los Estados Unidos, y probablemente sea esta la condición general, están discutiendo desde el punto de vista de las actuaciones de la Federal Reserve, del Banco Central, las autoridades monetarias, si prefieren inflación o si prefieren recesión. Porque son dos cosas completamente distintas, pero ambas de muy difícil manejo. La inflación es un encarecimiento general de los precios. Los precios se encarecen por una razón o por otra, son varias las causas de la inflación, pero una de ellas es la cantidad de moneda que se pone en circulación. Cuando hay mucha moneda, se presiona la demanda, y al presionarse la demanda, suben los precios de los artículos demandados. Y si es una cuestión general, pues suben los precios de toda la economía, y se produce entonces un fenómeno inflacionario generalizado. La recesión no está en las antípodas de la inflación, ¿no? La recesión económica se produce cuando hay falta de actividad económica, hay falta de demanda, hay falta de producción, hay un debilitamiento general del aparato económico, la recesión. El Banco Central tiene que, en ocasiones, acogerse a una cosa u otra. Si deja disparar la inflación, tiene un problema muy grave por el encarecimiento de los precios y por la condición que tienen que sufrir los actores económicos. Falta de capacidad de compra porque las cosas están muy caras. La inflación es el grande enemigo que tuvo la economía durante mucho tiempo. La recesión fue la que se produjo en el año 30 con unos efectos demoledores para la economía de los Estados Unidos y para la economía mundial. Pues el problema de ahora es un problema prácticamente inédito. Esto no tenía alternativas, porque hay que escoger entre una cosa u otra. ¿Qué se combate? Se combate la inflación. Para combatir la inflación, obviamente hay que restringir la cantidad de la moneda en circulación, hay que aumentar las tasas de interés para que la gente tenga menor propensión al consumo desbordado, y con el consumo desbordado el encarecimiento de los precios. De manera que la inflación es un grande enemigo. La inflación que estaba prácticamente controlada, recuérdenlo ustedes, la inflación en Colombia, que durante mucho tiempo estuvo por encima del 20% anual. Ese era nuestro gran problema, la inflación. Pues se redujo y el Banco Central, el Banco de la República, muy satisfecho de su gestión, fijaba la inflación entre un 1 y un 3%, más o menos. A eso habíamos llegado después de estar por los alrededores del 25 y hasta el 28% anual. Bajamos al 1 o al 8%. Y la Federal Reserve tenía con frecuencia el problema de una falta de inflación, que era falta de dinámica. Y tenía que inyectarle dinámica a la economía, y entonces ponía dinero en el mercado, porque la inflación era demasiado baja. Ahora la inflación es demasiado alta. En los Estados Unidos y en el mundo entero estamos en unos niveles de inflación
no vistos. Inclusive en Colombia estábamos hablando de una inflación alimentaria, por ejemplo, en los alimentos superior al 20%. Esa inflación no se conjugaba en Colombia hace muchísimos años. Pero la inflación general, al lado del 12% en los primeros 6 meses del año. Es decir, que si seguíamos al mismo ritmo, íbamos a terminar el año en más del 20% de inflación, como en los años 70 y 80. Increíble, increíble, pero eso es lo que ha pasado. Y hay que, porque lo otro, el combate a la inflación, puede desembocar en un proceso recesivo que es dañinísimo para la gente, que es dañinísimo para la economía. En la recesión no hay generación de empleos, no hay producción adecuada, no hay demanda de los bienes y servicios que se ponen en circulación que los lleve a un punto de equilibrio y a un punto donde sea interesante acometer empresas productivas, porque en últimas no hay quien compre. En la recesión no hay quien compre. Y la alternativa que hay hoy no es inflación o no inflación, no es recesión o no recesión, sino que es inflación o recesión. ¿Qué quiere usted? ¿Qué prefiere usted? La carta está servida. El problema inflacionario es un problema delicadísimo en el mundo, pero el problema recesivo no lo es menos, no lo es menos. Por eso son tan buenas las noticias cuando llegan de los Estados Unidos diciendo que aumentaron los empleos en 370,000 personas en un determinado periodo de comienzos del año, lo que significa que hay gente contratando, lo que significa que el now hiring, que es la expresión que se utiliza en los Estados Unidos, ahora estamos contratando, estamos suministrándole empleos a una economía que está en problemas. Esa es una buena noticia, pero los expertos dicen que esa noticia no durará por mucho tiempo y que es posible que los Estados Unidos entren en recesión bien a finales de este año o bien a comienzos del año entrante. La recesión. Entonces, para evitar la recesión, las fórmulas son siempre las mismas, las fórmulas de carácter monetario. Hay que poner más dinero en circulación, hay que empujar a la gente, como lo que ocurrió con la pandemia del coronavirus. En la pandemia del coronavirus, los bancos centrales se dedicaron a emitir y a emitir y a emitir moneda, y ahora tienen el problema que se desprende de esa emisión de moneda, la inflación. La inflación. De modo pues que, queridos amigos, las posibilidades no son muchas. El advenimiento de un proceso inflacionario, de un proceso recesivo, es casi inevitable, y la manera como se conduzca la economía tiene que ser una manera eminentemente técnica, pausada y no política. No política de ninguna manera. Esto es una cuestión de técnica económica. No es una cuestión política esa de decidir si me voy por el camino de la inflación o me voy por el camino de la recesión. Ya nos fuimos por el camino de la inflación durante la pandemia. Ya emitimos cantidades muy grandes de moneda para que la gente se animara a comprar, para activar la economía, y ahora, cuando se contrae la economía, tenemos a puertas un proceso recesivo de la mayor gravedad. No hay actividad económica suficiente, no hay empresas nuevas, no hay producción de empleo atractiva. Recesión o inflación son dos monstruos económicos que generalmente
vienen por separado: un proceso recesivo como el de los años 30 o un proceso inflacionario como el de Colombia por los años 70 y 80. ¿Cuál es la alternativa ahora? Pues tenemos los dos problemas a la vista, los dos problemas capitales de la economía: la inflación o la recesión se están poniendo cita. Es la ocasión para un presidente docto, capaz, que sea un economista de veras y que sea un hombre ponderado en sus decisiones, con un equipo económico sobresaliente que le ayude a conducir la economía por caminos que no permitan ni que se desborde por el lado inflacionario, ni que se reduzca y atropelle por el lado recesivo. La inflación y la recesión, queridos amigos, dos enemigos muy serios tiene la economía del mundo y la economía colombiana en particular. ¿Por qué camino tomar? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Se combate la inflación o se combate la recesión? ¿O se combaten las dos al mismo tiempo de manera equilibrada y seria, con mucha visión de futuro e inclusive con la toma de decisiones que a veces no son populares, que no son ponderadas por la gente, porque sufre de una manera o de otra la condición de un estado inflacionario o de un estado recesivo? De ahí la importancia que tenía, la importancia trascendental que tenía este proceso, porque esto no es nuevo, se veía venir esta situación y por eso estábamos tan entusiasmados con una presidencia eventual de Óscar Iván Zuluaga, tal vez el hombre capaz, por definición, de manejar políticamente una cuestión inflacionaria, una cuestión recesiva. Aquí no se trata de saber quién gana, quién tiene ventaja sobre los demás, sino quién es el mejor. Y por desgracia, a Óscar Iván Zuluaga lo dejaron solo. Hicimos el ensayo bastante complicado del candidato que nos trajeron desde Bucaramanga y finalmente terminamos en manos de Gustavo Petro. No son buenas las advertencias que se pueden hacer sobre el futuro, no son buenas las apuestas, no son fáciles. El momento más difícil para la economía de Colombia y para la economía del mundo, en manos de aprendices, en manos de populistas, en manos de personas tan poco ilustradas como lo están demostrando las ministras y los ministros que han sido hasta ahora designados por Gustavo Petro y que se posesionarán el próximo 7 de agosto. Dios nos tenga de su mano y que las nuevas autoridades sean capaces de tomar las decisiones correctas en un mundo tan complejo, en un mundo tan difícil como es el mundo que se debate entre la inflación y la recesión. Escuchaban el editorial de Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad, 7 de la mañana, 26 minutos. Vivamos juntos el efecto positivo. Aprende,